Sin duda la insuficiencia cardíaca, la historia natural, si tuviéramos un área positiva, pues todos sabéis que son descompensaciones sucesivas, periodos de estabilidad con descompensaciones que intentamos evitar, ¿no? En este aspecto, por eso queríamos comentar entre todos nosotros la importancia de predecir la descompensación, que tiene muchos elementos. La descompensación, si queremos predecirla, el paciente tiene que vigilarse y tiene que poder reaccionar. Tiene que estar educado para vigilarse ciertos parámetros y si cambian síntomas, peso, cosa que podemos comentar ahora, tener un equipo al cual acudir. Sin duda, atención primaria debería ser el más inmediato y atención primaria a lo mejor tener también un soporte fácil y rápido con más herramientas diagnósticas y tal. Entonces, bueno, este aspecto, ¿cómo veis el aspecto de la descompensación? Aquí yo creo que todos tenemos mucho que decir. La detección y la prevención de la descompensación en la insuficiencia cardíaca. Mónica, por ejemplo, que lo que es de primera mano en los pacientes de la unidad. Bueno, primero a estos pacientes hay que educarlos en el autocuidado, en el fomento del autocuidado. Y eso se aborda en la identificación de signos y síntomas por parte del paciente o del cuidador. Esto es fundamental para predecir el evento y poder actuar rápido. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con el régimen flexible de diuréticos en estos pacientes y los educamos y entrenamos similar a un paciente diabético. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros evitamos el reingreso en la hospitalización, en la urgencia y abordamos mucho antes el evento. Obviamente nosotros para esto necesitamos el apoyo de primaria para que luego vuelva a hacer una reeducación y para que mida parámetros de intervención inmediata, sobre todo a nivel analítico, ¿no? Por ejemplo, el sodio, el potasio o la función renal. Efectivamente, el paciente es fundamental en toda esta cadena, como hemos dicho, ¿no? Hay una serie de parámetros que has comentado, el peso, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, no hay que olvidarse de ella. Cada vez son más los pacientes que detectan un inicio de fibrilación auricular porque el aparato les dice arritmia o detectan que tiene una frecuencia cardíaca que de repente un día es 60 u otros 90. Y eso les llama la atención y si les educas adecuadamente te pueden guiar, ¿no? Acuden mucho, o sea, el soporte de atención primaria, José María, ¿cómo piensas realmente que es? ¿Acude mucho el paciente realmente porque nota que algo va mal? ¿Cómo lo ves desde atención primaria, donde además se está intentando y se va a intentar en los próximos años volcar todo el esfuerzo? Está el PAI de la Comunidad de Madrid, insuficiencia cardíaca. Se va a intentar que casi toda la insuficiencia cardíaca esté gestionada desde atención primaria. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo lo veo realmente que pues, involucrar al paciente y más, ya te estábamos hablando antes, la estrategia de crónicos, la importancia que va tomando en casi todas las comunidades autónomas, y eso pasa por involucrar al paciente, paciente activo, paciente, digamos, como se dice, no es una palabra que me encante, pero empoderado, ¿no? Que se usa muchísimo en esto. Por tanto, no cabe duda, paciente y cuidador. Pacientes de una edad promedio realmente muy alta y que muchas veces el cuidador es el que tiene un papel fundamental. Muchos factores, el tema de la educación, o sea, involucrar y enseñar al paciente realmente cuáles son, reconocer precozmente cuáles son los síntomas. El tema del peso corporal parece absolutamente crucial, o sea, te da una información increíble. El estar muy coordinado, o sea, que sea un continuo, que esto no es la unidad de cardio de los cardiólogos, la unidad de medicina interna, o sea, que sea absolutamente un continuo, que yo creo que en este momento que todos tenemos un móvil, un tal, o sea, no puede ser que no estemos bien coordinados a la hora de dar un alta, un momento especialmente crítico y vulnerable para el paciente, ¿no? En alta hospitalaria tiene que estar todo muy bien engranado. El paciente tiene que funcionar con ese grado de autorresponsabilidad y bueno, hay yo creo muchas cosas por hacer y desde luego hay trabajo para todos. Hay trabajo para los cardiólogos, para primaria, enfermería de primaria es increíble el papel que tiene aquí. El paciente, ¿cuántas veces decías, paciente que ha fibrilación auricular? Tenemos experiencia, la variabilidad de la presión arterial. Doctor Bover, doctor Lobo, tensión arterial muy variable, me estoy tomando una sistólica. ¿Por qué? Porque el paciente ha caído en FA, el aparato cada vez mide lo que tal, ¿no? Bueno, hay infinitas maneras y bueno, y más que va a haber también gracias a la tecnología, temas de telemonitorización, etcétera, cada vez crecientes que nos van a ayudar en esto. De hecho, estos pacientes pues tienen, que todavía no lo hemos comentado, unas comorbilidades terribles. Exacto. En número y en intensidad. Esto se ve mucho, por supuesto, en atención primaria, donde se ve todo, y en medicina interna, aunque es verdad que el paciente cardiológico de medicina interna y geriátrico cada vez confluyen más, por supuesto con muchísimas diferencias,
pero cada vez estamos viendo, compartiendo más el paciente, que es lo que dice José María, que es un proceso, ¿no? Desde medicina interna, esta prevención de la descompensación, ¿cómo la ves, Manuel? Porque también es verdad que muchas causas de reingreso son no cardiovasculares, son precipitantes de la insuficiencia cardíaca, infecciones, tal, y es realmente difícil, es un reto. Sí, efectivamente. Totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado ya, y efectivamente en un manejo más holístico los generalistas, ¿no?, médicos de primaria, internistas, geriatras, pues siempre prevenir complicaciones desde el punto de vista de las infecciones, recomendar la vacunación en el paciente de insuficiencia cardíaca, que muchas veces te dicen no me vacuno, me voy a poner peor. Pues ha demostrado en numerosos metaanálisis que la vacunación de la gripe previene la mortalidad por insuficiencia cardíaca por descompensaciones de neumonía. La EPOC, pues al igual el control de la EPOC, de los inhaladores, todo esto en el paciente con comunidad de EPOC, sabes que el 50% de los pacientes con EPOC pueden regresar con insuficiencia cardíaca y EPOC. Por tanto, que él sepa hacer bien los inhaladores, el paciente diabético, un control metabólico aceptable, tampoco demasiado intensivo para evitar el riesgo de hipoglucemia, intentando que la glucemia esté controlada, sabes que vas a prevenir infecciones urinarias, cuadro de deshidratación. Recordemos que la mayor parte de estos pacientes están con diuréticos. La anemia es una cosa que yo creo que cuidamos especialmente, ¿no? Sabemos que cada cifra de hemoglobina, cada punto de hemoglobina que disminuye el paciente aumenta su tasa de reingreso en un 25%. Por tanto, bueno, pues cuidar los suplementos de hierro intravenoso más adelante, las cifras de hemoglobina, la ferropenia, es decir, yo creo que en esto pues sí que el manejo holístico integral es fundamental, ¿no? Por no decir otras cosas, el manejo de dolor con antiinflamatorios, que puede ser una causa de descompensación, la polifarmacia, que de esto pues Javier sabe muchísimo, mantener su situación funcional. Es decir, todo esto yo creo que tiene que estar en la mente del médico que atiende la insuficiencia cardíaca, como varias comorbilidades que le pueden descompensar, aunque le tengan muy bien optimizado su tratamiento de insuficiencia cardíaca, puede acabar en el hospital, pues eso, con una hipercaliemia, con una entidad funcional o con una anemización, un sangrado. Es decir, todo esto yo creo que tenemos que acostumbrarnos a manejarlo de manera integral, ¿no? No sé qué pensáis, pero... Sí, es importante. Es que el nombre parece cortito, insuficiencia cardíaca, pero la verdad es que nunca viene solo. Es más, el perfil del paciente es este que has dibujado muy bien y probablemente pues, nos dejamos muchas cosas, ¿no? Es paradigma de paciente crónico complejo. Tiene muchos años, tiene muchísima comorbilidad, muchos factores, yo diría también factores de tipo a veces aislamiento social, factores de riesgo psicosocial que están presentes. Por tanto, es el paradigma del manejo un poco generalista, holístico, como queramos llamarlo, ¿no? De hecho, estos pacientes, claro, si decimos que reingresan, al final, aunque intentemos evitarlo, acaban en la urgencia la mayor parte de las veces, ¿no? Javier Martín, con muchos otros profesionales de la urgencia en España, pues ha hecho un registro que la verdad es que pues yo creo que ha dado muchísimo de sí, nos ha enseñado mucho sobre qué ocurre en las urgencias de España. Registro de AFE, que nos puedes contar algunos datos. Bueno, yo creo que mi impresión, y es una impresión subjetiva, pero probablemente en los años venideros se demostrará, mi impresión es que cada vez vienen menos pacientes a urgencias por insuficiencia cardíaca. Es decir, se nota que hay una implicación del sistema en un proceso donde había una alta prevalencia y probablemente venga pues, consecuencias de un envejecimiento poblacional, ¿no? Y como se ha comentado, pues, el hecho de que el paciente mayor venga con insuficiencia cardíaca acaba siendo una manifestación de un problema de muchos problemas, ¿no? Y es la manifestación que da la cara, pero cada vez mi impresión es que la insuficiencia cardíaca pura de un corazón enfermo es una insuficiencia cardíaca que avisa y probablemente el paciente no se inestabilice en cuestión de horas, a no ser que tenga una arritmia o que tenga un síndrome coronario agudo añadido. Pero es verdad que ese paciente es más previsible y empieza a haber controles o sistemas de control, como las unidades de insuficiencia cardíaca, la implicación de primaria, la implicación pues de la consejería, en que esos pacientes estén mejor controlados. Desde un punto de vista de las causas más frecuentes de atención en urgencias como factor precipitante de la insuficiencia cardíaca, pues una de cada 4 es la primera vez que viene, pero es la primera vez que viene, generalmente estamos hablando de pacientes de 80, 90 años, donde, bueno, pues ya hablaremos más adelante en el día de hoy, pero son pacientes frágiles, sarcopénicos, y la insuficiencia cardíaca no es una manifestación más que de un músculo enfermo, ¿no? Y la infección
y la tensión mal controlada son las causas más frecuentes precipitantes en esta población. Es decir, hay un fallo vascular, el paciente aumenta resistencias vasculares y en cuestión de 1 o 2 horas el corazón no es capaz de aguantar ese aumentado de presión y es el paciente que suele acabar, que se acuesta bien por la noche, pero que a las 2 o las 3 de la mañana puede venir en edema agudo de pulmón. Ese paciente a veces es difícilmente predecible, ¿no? O como el paciente infectado, que son las causas más frecuentes, porque si nos vamos a la falta de adherencia o al síndrome coronario agudo o a la fibrilación auricular, al final no suma más de un 10 o un 15%, con lo cual esa población actualmente está muy bien controlada por los equipos que están manejando los pacientes crónicos, ¿no? Y una cosa que yo sí quería hacer énfasis un poco en el debate es el tema de qué ocurre cuando el paciente se descompensa. Es decir, que un paciente se descompense puede ser que venga a urgencias y que le demos de alta. O puede ser que se ha visto una unidad de insuficiencia cardíaca, se le intensifique el tratamiento y se le dé de alta. Según los últimos datos que tenemos, eso ya es un signo de avance de enfermedad. Y eso es muy importante, porque el hecho de que un paciente visite urgencias y se vaya y se le haga una intensificación del tratamiento, ya es un paciente con aún mayor riesgo y en el que hay que intervenir de manera muy precoz. Y yo quiero abrir el debate porque muchas veces en los endpoints siempre nos hemos fijado en mortalidad cardiovascular, en el tema del reingreso hospitalario, que también es importante hacer énfasis en que se empiecen a estudiar los factores precipitantes de los pacientes que vienen en situación aguda y aquellos que vienen por una causa cardiovascular tienen más frecuentemente la posibilidad de que reingresen. Con lo cual, 2 cosas, si un paciente viene a urgencias y le damos de alta, es un paciente de muy alto riesgo, no se puede ir a casa sin un soporte en menos de 7 días. Y la segunda es si el paciente queda ingresado o queda ingresado en unidad vinculada al servicio de urgencias, si viene por una causa cardiovascular, cuidado porque ese paciente tiene mayor probabilidad de refrecuentar si no le ponemos en una unidad de seguimiento, ¿no? Con lo cual yo creo que también quería hacer énfasis en ese aspecto, porque prevenir la frecuentación en la infección, en la crisis hipertensiva, que son las causas más frecuentes, a veces son difícilmente previsibles por las horas de presentación, el paciente no tiene días para contactar con su médico, y lo otro es si viene a un servicio de urgencias. Cuidado porque una intensificación de tratamiento no es un paciente estable. Alberto, a raíz de lo que está diciendo Javier, y para cerrar si quieres esta pregunta, ¿cómo lo ves desde el trabajo en la unidad? Es decir, cuando nos vienen desde el servicio de urgencias o nos viene desde el paciente realmente avisa cuando se pone malo. Claro, esto es una cosa que comentamos muchas veces con las enfermeras de la unidad y es cada cuánto habría que recordar al paciente todo lo que ha comentado Mónica de las medidas de aviso, alerta, porque todos sabemos que el paciente tiene un periodo de luna de miel donde más o menos cumple las medidas, se pesa, pero a partir de un determinado momento deja de hacer las cosas, deja de tener contacto con la unidad, igual pierde una cita. Entonces eso y probablemente tener bien claros los flujos entre la urgencia que atiende al paciente en un momento determinado, la llamada a la unidad, de cómo después de la urgencia va al soporte que tenga de atención primaria, unidad de insuficiencia cardíaca, yo creo que es lo fundamental para el buen manejo del paciente, porque si no al final, por mucho que eduquemos al paciente, si no tiene, como decías tú antes, los flujos claros de cómo actuar, pues el fracaso está asegurado. Y lo mismo, si va a la urgencia, que al final es la solución de la descompensación, se puede hacer en una unidad, se puede hacer en primaria, se puede hacer en la urgencia, si no tiene claro que después necesita tratar la fibrilación auricular que se puso rápida o la infección que tiene que resolver el internista, pues probablemente el paciente va a volver a reingresar. De todas formas, hablando con Alberto, estos pacientes que ingresan en urgencias, nosotros cuando se han dado de altas desde la urgencia los vemos en un periodo de 48 horas máximo. Y este paciente, para la enfermería, entra como paciente nuevo, es decir, es un paciente reevaluado nuevamente con todas las pruebas y se consensúan las que nosotros no podemos tomar decisiones propias con el cardiólogo que lo va a ver. Es que es muy importante y yo creo que este concepto hay que mandarlo a la población y a los profesionales. Es decir, no hay ningún tratamiento basado en la evidencia que mejore el pronóstico en fase aguda, quitando la ventilación. Con lo cual, es muy importante, y hablaremos más adelante de la optimización de tratamiento, hay que tener cuidado con lo que se toca, cuándo se toca, y lo más importante es, yo creo que los que tratamos pacientes agudos, nuestra responsabilidad al día de hoy con la evidencia que hay es estabilizar al paciente lo antes posible para ponerlo en manos de tratamientos basados en la evidencia e intentar acortar el proceso de hospitalización. Y yo creo que eso es lo único que, y no es poco, que podemos hacer en estos momentos, pero ahora mismo, ante la descompensación de un paciente, lo que hay que intentar es hacer el tratamiento sintomático
no hay ningún tratamiento en fase aguda que mejore la supervivencia de estos pacientes y lo que hay que hacer es, quitando, como decía el doctor Lobo, ese periodo de vulnerabilidad post-contacto sanitario, poner al paciente en situación de estabilidad lo antes posible para intentar introducirle aquellos tratamientos que sí han demostrado mejor su supervivencia.